Se produce el golpe de Estado de 1976, hay un cambio muy fuerte dentro del país, y acá en el proceso de ortodoxia liberal, que va desde el 75 hasta el 2001, hasta la crisis del 2001, estamos teniendo el proceso de la dictadura militar, el retorno de la democracia con el gobierno de Alfonsín, y sobre todo la década del 90, porque digamos, de alguna manera lo que más representa la ortodoxia liberal y ya la irrupción del mercado ganándole espacios al Estado. Primero vamos a tener un primer momento en el gobierno militar donde se empieza a producir un avance del mercado en detrimento justamente del Estado. Hay una especie de impasse en el gobierno de Alfonsín, donde la inercia que venía de los valores predominantes que se estaban imponiendo en Argentina, pero que venían del resto del mundo, el mundo, digamos, que estaba tendiendo fuertemente hacia la globalización, presionan fuertemente esos valores durante el gobierno de Alfonsín, por lo cual queda inmerso dentro de esta etapa, y ya con la década del 90, o sea, con la llegada de Menem al poder, donde directamente se aprieta el acelerador respecto de estas ideas, y es el momento de mayor furor, digamos, en Argentina por lo menos, de estas ideas que posiblemente uno podría compararlas con el nuevo reposicionamiento del Estado del 2015 al 2019 en cuanto a qué rol y qué fuerzas y cuáles son las líneas políticas que atraviesan todas las acciones de la sociedad, Estado y no Estado, en esos dos momentos donde el mercado tiene una presencia fundamental, ¿sí? Bien, ahí vamos entonces. En este momento estamos teniendo como golpe cívico-militar del 76 que inicia la dictadura, recuperación democrática en el 83, la década del 90, y que va a desembocar toda en la crisis del 2001. En el 83 se produce un fenómeno que es un acontecimiento que es el Consejo Federal de Turismo genera un documento que lo genera justo en el comienzo de la democracia, o en el impasse entre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, que el Consejo ya existía, y que es las bases para un plan federal de turismo. Este documento realmente fueron las bases para un plan federal de turismo, fue incorporado, lo hizo el arquitecto Pesci, de lleno, y el arquitecto Pesci es el que estuvo de lleno en también la generación del FEDS. O sea que el Plan Federal Estratégico de Desarrollo Turístico tiene los cimientos de este documento, que se hace en el año 83, ¿no? Es un documento sumamente interesante, donde hay algunos planteamientos realmente buenos, y que, fíjense, el documento se hace en el 83 y recién para después del 2005 es que empieza a realmente poder ser aplicado, digamos, ¿no? En el 84 la Subsecretaría de Turismo pasa de subsecretaría a secretaría, y fíjense dónde queda ubicado el Ministerio de Economía, cuáles eran los lineamientos ideológicos, cuáles eran los valores que se habían formulado por fuera de Argentina, digamos, las distintas instituciones que lo habían divulgado, todos que los habíamos consumido, y turismo pasa al Ministerio de Economía, digamos, que tenía toda la lógica del momento, digamos, ¿no? En el 85 se crea la SECTUR, la Secretaría de Turismo. En el 87 se crea un impuesto que es el DNT, que es un impuesto a los pasajes, sobre todo, que tiene, digamos, política recaudatoria, es incorporar recursos al Estado.
En el 90 ya se crea, empieza el momento de los entes, no me acuerdo justo el momento en que nace el Mar del Plata, el Entur como ente, pero es un modelo que se saca del modelo brasilero sobre todo, que tiene, no se le llama ente sino empresa en Brasil, y está la Embratur, empresa brasilera de turismo. De alguna manera se toma esas ideas, y el primer ente que se genera en Argentina es el de Misiones, ¿sí? El Emitur, que se hace durante el gobierno de Alfonsín a nivel nacional, y un tiempito más tarde probablemente debe haber sido a lo mejor el segundo ente, y capaz que el primero a nivel municipal, es el de Mar del Plata. En el 91 la Secretaría de Turismo pasa nuevamente a no depender de un ministerio, sino a depender directamente de la Presidencia de la Nación, y acá vienen durante la década del 90 momentos donde se genera una planificación turística, y esa planificación turística son básicamente planes de marketing. Se hacen 3 planes, y ya para esta época había muchos licenciados en turismo recibidos, había, digamos, toda una cantidad de profesionales en el tema, pero estos 3 planes son encargados a empresas españolas, ¿no? O sea, la consultora que se encarga de hacer estos 3 planes es una empresa española. Y en el 2001, cerquita del final de la crisis, cerquita del final del gobierno de la Rúa, durante el gobierno de la Rúa, se crea por primera vez el Ministerio de Turismo, y existe por primera vez en Argentina un ministro de Turismo, que es Hernán Lombardi, que después en el gobierno de Macri estuvo a cargo de los medios públicos. Bien, vamos entonces a meternos dentro de esta etapa. Entonces, la ortodoxia liberal. En Argentina, la institucionalización del turismo en la esfera pública fue conducida por un grupo de intelectuales, políticos, orgánicos, que perfilaron un objeto de estudio funcional a los procesos de modernización dominantes entre el 55 y el 83. Esto se acopló con las transformaciones que en plano de la educación se observaban en los periodos 55-76, caracterizado por una modalidad pedagógica tecnocrática, y del 76 al 83 representado por un estilo pedagógico despolitizado y autoritario. Una de las principales consecuencias de este proceso derivó en la conformación de intelectuales orgánicos habituados a comprender y explicar el fenómeno turístico desde una perspectiva sistémica y coyuntural, contextuada vía una narrativa histórica de episodios y personajes, o sea, despolitizado, o aparentemente despolitizado, ¿no? O sea, Capanegra se ocupa bastante de la influencia que ha tenido, los valores estos predominantes, no solo en las políticas turísticas tomadas, sino en la formación de nosotros los profesionales, ¿sí? Capanegra es sociólogo, pero antes de ser sociólogo es técnico en turismo. Primero estudió turismo y después estudió sociología. Es interesante las miradas que presenta Capanegra. Esta corriente técnica de opinión, amén de difundirse por todo el país, provocó un fuerte impacto en los modelos pedagógicos de los sistemas de educación superior específica en turismo. No debe olvidarse que los currículos de educación definen el saber legítimo que habilita para competir en un determinado mercado y obtener de él los beneficios que promete el graduarse e investirse de un perfil profesional. E impuso como capital cultural básico conocer a la perfección los procesos técnicos de planificación para desarrollar el turismo. Generalmente aquel que busca atraer a la demanda internacional por su potencial efecto multiplicador. Esto produjo un sujeto pedagógico unidimensional, o sea, nosotros los profesionales, ¿sí? Un intelectual técnico especializado en utilizar y difundir un saber afirmado en el empirismo abstracto sin connotaciones ideológicas.
Este tipo de conocimiento generó un obstáculo epistemológico que impedía la comprensión crítica de los procesos de desarrollo turístico, porque postulaba a las luchas por el poder entre los diferentes actores sociales involucrados como desequilibrios a corregir, pues todos ellos, se presume, persiguen en última instancia el mismo fin. Es como que no asume, digamos, este tipo de formación, el conflicto de interés entre los distintos actores sociales que la actividad turística genera, ¿no? Difícil de poder entender el fenómeno y mucho más difícil poder actuar sobre ese fenómeno cuando en realidad no reconocemos eso como parte del problema mismo. Acá, digamos, Daniela Castellucci, esto es el título que pone a lo que después viene del párrafo, de 1976 a 1983, la política turística sin planificación. El golpe de Estado del 24 de marzo fue promovido por una alianza cívico-militar, sabido. En este contexto, sin embargo, la política turística careció de la elaboración e implementación de un plan específico para su desarrollo. En este sentido, y a partir de la falta de concreción de los planes elaborados anteriormente, en 1977, el Organismo Oficial de Turismo reconocía que la planificación turística argentina había sido esporádica y parcial. No coincido tanto con esto, sí con que realmente, no coincido plenamente, no es que no coincida, ¿no? Pero sí que los planes de desarrollo se habían convertido en documentos que terminaban adornando estantes, pero que no estaban llevados a la práctica. Eso sí, era parte de un gran problema, digamos, ¿no? Seguimos en el de abajo. Un turismo masivo vinculado al mundo del trabajo entra en crisis por varias razones. Por una parte, el empobrecimiento excluye a un creciente número de habitantes del país de la posibilidad de practicar turismo. Por otra, la crisis de la representación sindical tiene efectos en este tipo de turismo, disminuyendo la cantidad de afiliados que se benefician del mismo, lo que asimismo llevará a la crisis de una oferta turística que tendrá serios problemas para seguir sosteniendo su equipamiento. La mayor flexibilización laboral incide en la forma en que se tendrá acceso al tiempo libre, dando lugar a una mayor fragmentación del mismo. El veraneo es el principal perjudicado, ya que la posibilidad de disponer de un largo periodo anual de vacaciones en un momento fijo del año será cada vez más difícil. Esto en el video que vimos en el comienzo de Cara al Encuentro da cuenta un poco de esto. Más aún si esto se considera en el contexto de familias de donde más de un miembro trabaja. En este contexto, el turismo como derecho se ve fuertemente cuestionado, no como una aspiración que sigue estando vigente, agrego, pero sí en la práctica, ¿no? Entonces esto nos lo señala Bertonchero. La significación de la fracción nacionalista del gobierno militar le otorgó la planificación, creando para ello un ministerio especial. Ya había un ministerio para la planificación durante el gobierno militar. O sea, sí hubo un ministerio para la planificación en líneas generales, pero no llegó al turismo, ¿sí? O sea, esa planificación no llegó al turismo, nos señala Castellucci. Y sí nos señala al mismo tiempo que se tendría que esperar recién hasta 1984, cuando el reciente gobierno democrático de Alfonsín elabora las bases del Plan Federal de Turismo, que era lo que les comentaba hace un ratito. A partir de la segunda mitad de la década del 70 comienza en Argentina un paulatino abandono del modelo de desarrollo orientado al mercado interno, que, digamos, con fuerte intervención estatal, que es el modelo de sustitución de importaciones que veníamos viendo, para dar paso a la instalación del modelo neoliberal que se va a consolidar plenamente en la década del 90, caracterizado principalmente por achicamiento del Estado, apertura de los mercados internacionales y la flexibilización laboral. Esta situación impacta muy fuertemente sobre la mayoría de los destinos turísticos en general y nos impacta a nuestra región en particular.
Durante la gestión, ya esto en la década del 90, el secretario de Turismo de Menem uno de los secretarios de Turismo fue Paco Mayorga. Durante su gestión se concretó el convenio con la Comunidad Económica Europea que permitió obtener asistencia técnica y financiera que dio origen a 3 planificaciones turísticas, entre comillas, porque en realidad fueron planes de marketing turístico que se ejecutaron en estos 3 periodos. En el año 99 se incorporó a la órbita de la Secretaría de Turismo la Administración de Parques Nacionales. Ya ahí, fíjense que se invierte la cosa, digamos, ¿no? O sea, ya no es turismo dentro de parques nacionales, sino parques nacionales dentro de turismo. 2 años más tarde, en octubre del 2001, se elevó a rango institucional de secretaría a Ministerio de Turismo, que era lo que comentábamos recién, esto durante el gobierno de la Rúa, con la reunión en un mismo organismo de las secretarías de Turismo, de Parques, de Cultura, de Deporte y de Transporte Aerocomercial. Fue la década del 90, acá nos señala COPESEC, en donde los paradigmas económicos se subvierten. El turismo como factor de desarrollo dejó de ser una herramienta para el derecho al descanso y a las vacaciones de los trabajadores para convertirse en un instrumento macroeconómico más para favorecer el ingreso de capitales extranjeros. Las fotografías, creo que esto señala algunos puntos interesantes con PC. Las fotografías que nos deja esta época son sin lugar a dudas fieles reflejos de este proceso. Es el momento, Argentina casi no tenía hoteles 5 estrellas, en la instalación de los hoteles 5 estrellas de cadenas internacionales, el cierre de los ramales ferroviarios. Acá en los 90 hay una frase que dice el presidente Menem que es fatal y que si la buscan había paros de los sindicatos de los ferroviarios y una frase célebre tristemente célebre pasó a ser ramal ferroviario, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Como si generan un paro, cerramos el ramal, ¿no? La transnacionalización del transporte aéreo internacional y de cabotaje, o sea, la privatización de Aerolíneas Argentinas, sería esto, básicamente, ¿no? Las concesiones de las rutas nacionales, o sea, no existían los peajes en las rutas argentinas hasta ese momento, nacen en este momento. La desinversión en el transporte terrestre, entre otras consecuencias, nos señala COPESEC. Todo esto se da en la década en la que la mayoría de ustedes por lo menos nació, creo, no equivocarme. Acá ya tenemos la crisis del 2001 y vamos a cortar y continuamos con otro video que ya sí va a ser el último, creo, con el reposicionamiento del Estado.